Están- La verdad que yo espero que se comprometan más con el curso, ¿eh? Pues el silencio me hace pensar que ni siquiera lo intentaron. Y si es así, pues como que no va por ahí el asunto, ¿eh? Si no le hacen el esfuerzo de hacer el trabajo ustedes, pues ¿qué vamos a hacer? No hay manera de obligarlos en términos más que pues generar algún mecanismo represivo que me permita a mí llevar un poco más de control. Yo estoy partiendo de la base de que ustedes son universitarios, como se los acabo de decir, se los he estado diciendo continuamente, que son responsables, que quieren aprender y bueno, en la medida en que le pongan esfuerzo, surgirán las dudas o no, o irán ustedes, ¿cómo se llama? Pues puliendo todo este asunto, ¿no? Si no, pues la verdad que no le veo yo, ¿eh? No veo la manera cómo puedo yo lograr motivarlos para que se pongan las pilas, pues. Entonces, pregunto, insisto, ¿hay- hay- ¿hicieron el esfuerzo al menos? ¿Buscaron en el Perry la información que les comenté la vez pasada? ¿No lo hicieron? ¿No hay manera de encontrar el Perry? No sé. Si no me dice nada, pues no puedo yo imaginar nada tampoco. Entonces díganme, jóvenes, coméntenlo, se abre la discusión. Lo que hemos estado analizando de la teoría, pues fundamenta todo el análisis que hemos estado viendo. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué me dicen? Yo lo hice, pero Buenas casi tardes. Diga adelante. Buenos días, profe. Pues yo hice todo, busqué los datos, saqué, hice las gráficas, pero ya no resolví los incisos, porque el segundo, el B, no sabía cómo resolverlo. El A sí, pero el B no. Bueno, sí, pues es lo que hemos estado analizando, pero el B, pues en la clase pasada estuvimos revisando todo lo que son las entalpías, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando les insistí en tener cuidado con los CPs correspondientes a las mezclas o a los componentes líquidos, si están en base másica o molar, con lo cual se considera o no se considera el peso molecular que va acompañando la fórmula. Sí, eso ya lo estuvimos analizando de alguna forma en la clase pasada, cuando hicimos el repaso. Sí, ustedes recordarán. Insistí mucho en eso porque yo insisto, es un error no menor el que ustedes, sin tomar en cuenta las dimensiones que se estén reportando de los datos que se están manejando, multiplicarlo por el peso molecular, pues de hecho, por ejemplo, tomando la acetona como referencia, estamos hablando de un factor de 58, ¿no? O sea, 58 el peso molecular de la acetona, 18 el del agua, ya eso aunado al cálculo de la entalpía, pues genera valores muy desproporcionados, ¿no? Y el error justamente va a gravitar en eso. Y esa es lo que estuvimos enfatizando en la clase pasada con relación a estas entalpías. Ahora, en el caso del inciso B que tú comentas, pues lo que hay que ver es cómo estamos considerando las condiciones de alimentación y de salida del separador, del destilador flash. Si ustedes recuerdan, de acuerdo a ya les comenté esto. Bueno, vamos a ver acá. Acá tengo F, ¿sí? Esta F que llega aquí,
por el calor de disolución de una mezcla no ideal que no es igual a 0, ¿sí? Eso yo lo tomé como referencia 15 grados centígrados. ¿Por qué 15 grados centígrados? Porque es en las tablas críticas internacionales de donde saqué el dato del calor de disolución, donde viene referenciada ese calor a esas condiciones. Déjenme hacer voy a hacer voy a escanear, permítanme un segundo, voy a escanear la tabla de donde saqué para explicarles cómo se obtiene este dato, ¿sí? Pero a lo que voy es, a lo que se calienta este asunto, a lo que voy es que si ustedes tienen la F, esa F que se encuentra a 26.7 grados centígrados, aquí lo tienen ustedes el dato, ¿sí? En el enunciado del problema está en 26.7 grados la alimentación que llega al equipo. A esa alimentación con ese nivel de temperatura se le agrega una cantidad de calor para llevar el sistema a las condiciones en las que vamos a tener la expansión adiabática, para que va a dar como resultado un vapor saturado y un líquido saturado. ¿De acuerdo? O sea, la F de acá trae un contenido energético porque no estamos hablando de que la temperatura de referencia es la misma de 26.7, sino que yo tomé la de 15 grados. Ahorita les explico por qué. Permítanme un segundo. Voy a escanear esto. Vamos a ver. Voy a manejar el escáner. Bueno, aquí viene. Voy a escanearlo. Vamos a ver esto aquí. Bueno, entonces aquí tenemos estas tablas. Sí las están viendo, ¿no? Ahorita. ¿Sí la ven? Sí, profe. Bueno. Hay en la literatura, yo no sé si ustedes en termodinámica tuvieron algún ejercicio donde tuvieron que recurrir a estas tablas críticas internacionales. Es una obra, un documento, una colección de infinidad de datos termodinámicos, entre los que se encuentran justamente los calores de disolución de las sustancias orgánicas o inorgánicas. Perdón, orgánicas. En el caso específico que vi, aquí tienen ustedes la combinación acetona-agua. Y nos dicen que la concentración está expresada en porcentaje en peso, ¿sí?, de acetona en la mezcla. Es decir, A es el componente más volátil con respecto al agua. Acuérdense que el criterio de A sigue siendo el mismo, como
lo que vimos para la clase. Y esta tabla es la que nos dan la relación de fracciones en peso de la acetona en la mezcla acetona-agua, y Q es el calor expresado en joules que se liberan por gramo de mezcla, o sea, está referido a masa. Entonces, esto nos obliga a tomar en cuenta el peso molecular. ¿De acuerdo? Y esta Q está referida a una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, estos 15 grados centígrados sería nuestra referencia para determinar las entalpías correspondientes de la mezcla y del líquido, de la líquido acetona y de todo. Porque acuérdense que cuando uno toma como referencia una temperatura, esa temperatura, como yo voy a hacer un balance energético en todo este equipo, necesito tener la misma referencia. No se vale que aquí tenga yo una temperatura de referencia a la que se me antoje, aquí otra y aquí otra, porque entonces esos valores van a ser, pues, pueden ser correctamente calculados, pero no va a tener nada que ver este con este o con este. ¿Sí está claro? Esa es una regla. Si ustedes definen una temperatura de referencia, esa temperatura de referencia la guardan ustedes para todos los cálculos de entalpía que vayan a hacer en las diferentes corrientes de los equipos, sea el separador flash, sea la columna multietapas, fraccional, la diferencial, lo que sea. Eso creo que es un principio básico de los cálculos de termodinámica relacionados con esto. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, la intención de vaya, el cálculo que hice yo del calor de disolución, ahorita lo vamos a ver dónde lo aplicamos, está relacionado con esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la lectura. Primero, sí es importante que ustedes lean las condiciones en las que están reportados estos datos. Tomen en cuenta que estos datos lo mismo los van a interpretar los mexicanos que los chinos, que los japoneses, que los australianos. En cualquier parte del mundo, estas tablas críticas internacionales son consultadas. ¿Sí? Les decía yo que en mi época andaban, no sé, 16 o 17 volúmenes, y volúmenes gruesos, no crean que delgaditos. No sé ahorita en cuántos volúmenes vayan estas tablas críticas, porque por razones obvias, después de 30 a 40 años, ha ido creciendo la información relacionada con todas estas propiedades de los diferentes elementos que se estén manejando. ¿Ok? Pero entonces es importante que ustedes interpreten, insisto, que sepan interpretar, que sepan tomar en cuenta la información que está en el caso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, les comentaba, la temperatura de referencia de 15 grados centígrados, y acá tienen el porcentaje en peso de acetona en la mezcla, que va en este caso, de 19 hasta 95. Y entonces una mezcla que tiene, por decir algo, 40.29% en peso de acetona, pues esta mezcla liberó 22.9 joules por gramo de mezcla. Eso es como... Y además, como estamos hablando de la palabrita liberado, esto es negativo, no es positivo. ¿Vamos? Entonces, aun cuando no venga aquí el signo negativo, ustedes lo deben de plantear como tal. Eso es importante. Aquí, por ejemplo, en este caso, es un calor para el tetacloruro de carbono con, no sé, con agua. Aquí tienen son valores negativos, lo cual significa que a la hora de manejarlos van a ser positivos. Pero insisto, son criterios universales, ahora sí, para que cualquier investigador o cualquier ingeniero que quiera hacer cálculos relacionados con esto, pues sepan interpretar los datos correspondientes. ¿Sí? Ustedes tienen la obligación de saber interpretar esa información. Eso es lo que voy. Bueno, dicho eso, regresamos al problema. Entonces, les decía, ya está justificada los 15 grados centígrados como temperatura de referencia para el cálculo. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que si la alimentación llega con 26.7 grados centígrados, algo de energía se le tuvo que haber metido a esta alimentación para pasarla de 15 grados, en principio, teóricamente, a los 26.7 grados en los que se va a alimentar al calentador. Sí, así como se lee, pues. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro balance que está aquí de energía. O sea, la Q se la agregamos a la alimentación, a la entalpía de la alimentación que previamente, dado los 15 grados centígrados de temperatura de referencia, pues trae un cierto contenido energético. Y esto va a ser igual a la entalpía del vapor saturado que sale por la parte superior del separador y la entalpía correspondiente al líquido residual o fondos, o como le quiera que se le llama en el lenguaje de los sistemas de destilación. Los residuos, el líquido residual, o lo que quedó pues sin evaporar y que sale por la parte inferior de la columna. Entonces, ahora, la entalpía HD y la entalpía HW se deben de calcular con la temperatura de referencia. Esta temperatura de referencia que está manejada en las definiciones. Esta T0, en el caso del cálculo de ustedes, es la de 15 grados centígrados. Y lo mismo acá, para el vapor saturado. Ahora no se vayan con la finta. Aquí estamos hablando de grados centígrados directamente, porque estrictamente deberían ser grados Kelvin, ¿verdad? O grados Rankine. Pero como es una resta, o sea, si esto estuviera al cuadrado, habría que tener cuidado con las temperaturas, porque acuérdense que otra de las máximas o situaciones pues, puntuales de los cálculos termodinámicos es que todas las temperaturas que aparecen en las ecuaciones termodinámicas están referidas a temperaturas absolutas. Pero aquí es indistinto porque los 273 que yo le agregaría a esta temperatura, lo resto con los 273 que le agregaría a la temperatura de referencia. Por esa razón nada más, pero ojo, también hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué queda? Ya, bueno, entonces ya queda claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que plantear ahora es calcular en lo que estamos manejando, pues las entalpías de la alimentación, la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido residual. Y meterlo en este balance para calcular la cantidad de calor que le tuvimos que agregar al sistema, o dicho sea, a la corriente de alimentación para obtener las condiciones que están planteadas en el problema. Bueno, entonces, viéndolo así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Va de nuez, conste, estoy haciendo la concesión de no cerrarme y decirme, ¿saben qué? Pues si no lo hacen ustedes, no lo hago yo, ahí nos vemos. No es el papel, no me gusta trabajar así, entonces yo sigo insistiendo, seguiré insistiendo todo el curso, hagan el esfuerzo, estamos en una situación en la que no podemos darnos el lujo pues lo voy a decir, por decirlo suave, de flojear, pues, y que las cosas vayan saliendo de acuerdo a lo que se está viendo en la clase. Y luego, pues que están atenidos de alguna manera que les mande yo el archivo, pues como que no se vale. Entonces, ojo. Entonces, el primer inciso que voy a repasarlo desde el principio, dice cuál es la composición de productos y la temperatura de separación. Esto lo hemos visto hasta el cansancio, vamos a decirlo así, varias veces en los ejemplos. No el cansancio, pero sí muy frecuentemente. ¿Cuál es la disyuntiva aquí? La disyuntiva es o toma en cuenta las condiciones que están reportadas en el PERRI relacionadas con la mezcla, vamos a llamarle real, o si no tuviera yo la información, seguramente lo que hubiera hecho yo es recurrir a la ley de Raoult para considerar el cálculo como si fuera una solución ideal. Es decir, estén conscientes de que esto, ya al momento en que se va uno por este lado, está uno proponiendo que la solución es ideal.
¿sí? Entonces, vamos a pensar, si ven un problema, el que sea, y no tienen información respecto a qué es una solución ideal o no, mi opinión es, primero busquen en la literatura datos de equilibrio del sistema que van a analizar. Si no encuentran el dato de equilibrio de ese sistema en la literatura, pueden recurrir entonces a la ley de Raoult o a la ley de Henry para determinar las composiciones, pero tienen que estar conscientes de que estamos considerando que, este tratamiento es suponer pues que el calor, que las soluciones son soluciones ideales. Aquí nos protegemos y sabemos que esto es vamos a decir lo correcto en el caso específico, pero habría que recurrir, si no vienen el PERRI, pues les digo, las tablas críticas internacionales como la que les acabo de enseñar, donde vienen también esos tipos de tablas en otro apartado, donde pueden venir datos que están reportados en la literatura y que un grupo de gentes que son los que editan estas tablas críticas internacionales hacen una recopilación de esos datos internacionales y sacan estas tablas a base de estarlas manejando, etcétera, es como se logra tener cierta confiabilidad en esos datos o ratificar que se trata efectivamente de una solución que no es ideal. Tan es así que vean aquí, eso les comenté la vez pasada, vean ustedes la gran diferencia que existen en la gráfica de temperatura composición, que la negra sería la correspondiente a los datos que vienen reportados en el PERRI, y la roja es la que está considerando una solución ideal. Entonces, en general, las soluciones ideales no presentan azeótropos. En el caso real, aquí tenemos lo que llamaríamos el azeótropo. Aquí se juntan la curva de vapor saturado con la de líquido saturado antes de llegar al 100%. Entonces, en este punto, que corresponde a un 90 y tantos %, ahí tienen ustedes el azeótropo, y ese azeótropo es un indicador de la no idealidad de la solución. Pero lo pongo así para que ustedes vean la gran diferencia que hay y reforzar lo que les acabo de explicar. La de composición también, véanlo cómo hace la curva, es una curva bastante atípica, ¿verdad? Cómo se levanta, ¿sí? Y casi al final le pega a la de 45 grados, ¿sí? En cambio la otra, pues vean cómo va. Entonces, se asemeja más a una curva ideal, ¿no? Y en realidad la estamos tratando como ideal. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado nada más, ¿sí? Para hacer el análisis. Si se trata de que ustedes estén así pensando en qué va a pasar si es en el examen, porque luego se pone el chip en esa dirección, no se preocupen, yo les daría en todo caso la información relacionados con la característica del sistema. Pero eso es independiente, ¿eh? Ustedes, lo que yo les comento es cómo deben de proceder ustedes en el análisis de estas soluciones cuando están partiendo de cero, no tienen información respecto a la idealidad o no del sistema. Bueno, entonces, para hacer el análisis de la primera parte del problema, que es conocer la composición, bueno, obviamente que se toma en cuenta esto, ¿no? Se toma en cuenta pues como se tienen los datos reales, entonces se toma en cuenta la curva que viene a partir de los datos del PERRI. Entonces, ¿qué tenemos? Una composición global de 60% de acetona y 40% de agua. Entonces, el 60% de acetona, aquí ya lo moví. Déjenme regresar porque si no va a ser un rollo.
Acá está. Para 60%, ya se me movió. Este 60% tiene que ir así. Bueno, más o menos por ahí vean ustedes. Y esto nos ubica, de acuerdo a esta información, nos ubica en la... ¿Dónde anda? Bueno, de entrada, esto ya nos dice que tenemos un líquido saturado. Sí, aquí se movió todo esto, pero se supone que al principio, de acuerdo a esto, tendríamos un 50% de composición en la fase líquida y un 83% de composición en la fase vapor. O sea, lo podemos leer, vamos a pensar que esto aquí estuviera, 0.5 y 0.83. ¿Quién hizo la gráfica? ¿Qué valores les dio de XW y de YD? Sí, la persona que ahorita me dijo que había hecho las gráficas, que había puesto nada más el inciso A. ¿Qué valores te dio de XW y de YD? Me dio de XW, profesor, me dio 0.42, que fue lo que yo calculé. Bueno, eso yo lo veo así. Te queda un poco más acá, ¿no? Ajá. Y de la otra me dio 0.79. Bueno, ok. Yo leí... Doctor. Dime. Bueno, yo apenas también me voy conectando y también hice lo de las gráficas y también igual también calculé el XW y el YD. El XW me quedó de 0.48 y el Y me quedó de 0.82. O sea, más o menos igual similar a usted. O sea, en ese contexto, digo, insisto, está correcto, ¿no? Nada más seguiría yo insistiendo, vean el error que se tendría si tuvieran ustedes la gráfica ideal. Aunque acá coincide, por razones, pues lo que sea, esta línea, que es la línea de operación, más o menos coincide con la otra en el punto que estamos manejando. Pero ahorita lo vemos. Entonces, está bien, andamos entre punto 40 y tantos y punto 80 y tantos, 79. Eso no me parece grave. Luego, de la misma gráfica, nos vamos en el sentido horizontal y aquí podría ser 60. Yo lo redondeé a 60 grados centígrados, pero podría ser 61 o lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, digamos, la respuesta del inciso A. ¿Sí? O sea, las composiciones de los productos entiéndase el vapor saturado y el líquido saturado, y la temperatura a la que se encuentra el separador si tenemos el equilibrio. Entonces, esta es la relación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Ahora, en el caso que estamos planteándonos aquí, entonces esto, la ZF corresponde a punto 60, ¿no? Y la YD la calculamos, conocemos W en D. ¿Por qué W en D? Porque nos están diciendo que estamos evaporando el 30% de la mezcla. Ya nos están fijando, digamos, la cantidad de D. ¿Cómo se llama? La cantidad de vapor. Al evaporar 30%, tenemos nosotros que las 100 moles, 30 se van a vapor y 70 quedan como líquido. Eso lo metemos acá, y ya habíamos comentado, y aquí le pongo 0.6, y aquí 0.6, y de aquí yo puedo, con un valor arbitrario de X, encuentro la Y correspondiente. Y esto lo trabajo en esta gráfica,
para establecer esta línea de lo que llamamos la línea de operación. Entonces yo con un valor 0.6 y un valor de, por decir algo, 0.5 o 0.4 puede ser, podría yo tener dos puntos, que el otro, este punto de 0.4 para X me daría una Y, por decir algo, ¿no? De 1. Entonces yo tomo este punto y este otro punto, trazo mi recta y en el cruce con la línea de distribución de equilibrio encuentro yo la composición que debe de coincidir con esta. ¿Está claro? Esa es la manera de proceder para el análisis correspondiente a la pregunta A. Ahora bien, la otra pregunta es ¿cuánto calor en kilojoule por kilomol de alimentación se requiere? O sea, el sistema que estamos tomando como referencia es el que está aquí. ¿Cuánto calor necesitamos introducir al sistema? Si yo le meto aquí ¿cómo le llaman? A ver, déjeme si me deja. Insertar, no. Profe, tiene apagado su micro. ¿Desde qué rato que tengo un rato hablando solo? Es que tenía silenciado el micrófono, doctor. ¿Ande? Tenía silenciado su ¿Pero micrófono. desde cuándo? Desde que empezó a encerrar el separador, desde ahí ya no se le escuchaba. Ah, ok. Bueno, entonces nada más lo último, pues. Exacto. Toda la explicación que he dado de esto, de la gráfica, está correcto. Sí, es así, Sí, eso profe. sí. Ah, bueno, menos mal. Perdón, no sé por qué, no, según yo no he movido nada, pero en fin. No se preocupe, Bueno, doctor. lo que quería poner eran los límites, ¿no? Las flechas que entran y salen, pues aquí entra, aquí, imaginen aquí un cuadro donde la flecha que entra al sistema es esta que está aquí. Aquí habría otra flecha que es la de Q y las flechas de salida, vapor y líquido, que es lo que se hace con este balance. Eso es lo que quería enfatizar nada más. Bueno, vamos a regresar al sistema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos calcular las entalpías correspondientes. O sea, aquí tenemos las fórmulas nuevamente. Sí, aquí están. Este es el balance general de energía, que sería la entalpía de la alimentación más el calor que agregamos, la entalpía del vapor, la entalpía de los líquidos. Considerando, como si estamos en el equilibrio, estamos considerando que se encuentran en condición de saturación tanto el líquido como el vapor que se formaron. Entonces, F estamos introduciendo, si ustedes se fijan, la temperatura que tenemos aquí tenemos la acetona y aquí tenemos el agua, ¿no? O sea, ese sería nuestro rango de temperaturas que estamos manejando. Entonces, estamos en 27 grados centígrados, pues estamos abajo de la temperatura de ebullición. Estas son temperaturas de ebullición de los componentes y estas temperaturas de las mezclas. Entonces, estamos abajo del líquido, del vapor, de la vaporización de la evaporación de la acetona, si fuera sola. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tenemos una alimentación que entra al sistema al intercambiador, pues, donde va a recibir calor, pues como líquido. Entonces ahí tenemos una H que tenemos que calcularla con esta fórmula.
HL igual a CLM TL menos T0, y aquí es donde viene el delta HS. Este delta HS es lo que ya vimos en la curva, en la gráfica de las tablas críticas internacionales, donde para la composición que estamos manejando ahí, habría que tener cuidado también con la referencia que estamos planteando, y para a ver, también hay que enfatizar eso. Déjenme volver a abrir la gráfica. Digo, vean ustedes, perdón, es que son copias de copias y copias, entonces, pero se las digo. El componente que estamos tomando como referencia es B, en este caso es B, que es la acetona. Pero si se fijan, aquí arriba está A, que es el agua. ¿Sí me explico? Es decir, no se trata nada más de ver los valores numéricos y sacarlos, hay que interpretar bien. Entonces, esto me da la pauta de que si a mí lo que me interesa no es, aquí estoy viendo 19 hasta 95 porcentaje en peso de agua en la mezcla, pero a mí lo que me interesa es el porcentaje de acetona en la mezcla, que es lo que yo conozco. Entonces, en ese contexto, pues yo lo que tengo que hacer es, me vengo a, ¿cuánto es lo que tengo de acetona? Pero ahí es mol, ¿no? Entonces hay que sacarlo, hay que plantearlo, y anda por este rumbo de 70, 30, 70 de agua y 30 de acetona, y esto nos da un calor que se libera de 31.6. Ahora, aquí lo que es muy recomendable es graficar estos valores para poder interpolar los valores correspondientes ya a valores específicos. Pero noten ustedes, insisto, aquí lo importante que quiero hacerles notar es que esta columna que está aquí está referida a la cantidad de agua que está en la mezcla. Y si ustedes lo que van a tomar como referencia es la cantidad de acetona en la mezcla, pues esto va a ser, si lo ven como porcentaje, pues es 100 menos esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería 100 menos 60, que será 60 de B, perdón, de agua por 40 de acetona. Acá 84 de agua por 16 de acetona. Entonces, es importante que vean ustedes eso. Le doy un poquito de tiempo para que escriban esto y copien esta gráfica, esta tabla, para que la pongan en su problema. Si tienen algún problema con algún número, me dicen, por favor. Aun cuando no está especificado que A es igual a esto y esto es igual a esto, aquí el hecho está, como les decía, si estamos considerando que A es el componente más volátil de acuerdo a nuestra nomenclatura, es importante que ustedes interpreten que aquí no estamos respetando nuestra o la nomenclatura del libro de Treiber. Aquí eso es lo que les digo, ustedes deben de saber interpretar eso. Aquí les están diciendo clarito, B es igual a la acetona. Y aquí el encabezado de la columna es porcentaje de agua, de A. Si no es B, pues es A. Ya, en este contexto, A es agua. Y lo toman agua porque si se fijan, todos estos componentes que están aquí están referidos al agua. Entonces, esa es parte, pues, de una nomenclatura, insisto, internacional, universal, para que todo el mundo lo interprete. Entonces, están escribiendo. Sí, A profe. ver, les comento. Sí, profe. A ver, voy a poner
pongan T igual a 15 grados centígrados, que va a ser su T0. Entonces voy a leer los números para que los vayan apuntando. 19, voy a con la primera columna. Entonces estamos viendo esto, 19.04, luego veo la segunda columna. 29.91, 40.29, 50, 55.60, 60, 65, 66.67, 70, 75, 81.19, 84.80, 90 y 95. Esa es la primera columna. Porcentaje en peso. Q, que corresponde al primer renglón, que es 19.04. 6.9. Luego 13.5. 22.9. 28.5. 30.4. 31.1. 32.2. 32. 31.6. 29.8. 26.5. 21.3. 16.5 y 8.4. En la parte superior de esta columna de la de 19.04 pongan % en peso de agua. Y en la parte del lado derecho, si quieren respetar la nomenclatura que estamos siguiendo, pongan delta HS negativo, que lo que le está indicando que son valores, que son calores que libera el sistema, en puede ser kilojoules por kilogramo o joules por gramo. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Ahora, creo, si no mal recuerdo, que por ahí algún compañero de ustedes, a través de la historia de mis cursos, consiguió meterse vía internet a las tablas internacionales. Ustedes son mucho más expertos que yo en eso, háganlo. No es por demás que tengan esa referencia a la mano. Vamos a ver otros casos más adelante, cuando hablemos ya de las torres de destilación fraccional, en la que vamos a trabajar el alcohol etílico, el metanol con el agua, y ahí vamos a ver también, vamos a tener que recurrir nuevamente también a estas tablas, pero ya la veremos más adelante. Pero por lo pronto, para el caso de que nos ocupa de la mezcla acetona-agua, esta sería, digamos, la tabla que ustedes tomarían como referencia para efectuar los cálculos correspondientes. Insisto, tomando en consideración que aquí en los datos de la primera columna están referidos a porcentaje en peso de agua. Entonces, si lo que buscamos es porcentaje en peso de B, pueden agregar una columna intermedia aquí, ¿no? Obvio. Donde le ponen ahí en el mismo Excel, ponen 100 menos estos valores. O 1 menos el punto correspondiente, punto 19, punto 29, punto 40. Bueno, eso es lo que yo aconsejo. Y con esto ya tienen ustedes la información complementaria para los datos que estamos manejando del PER.
O sea, esta delta HL que está aquí, pues va a referirse al CL de la mezcla por el peso molecular de la mezcla promedio, TL menos T0, ¿sí? Temperatura del líquido saturado menos temperatura correspondiente a los 15 grados, que es a la temperatura a la que vimos el delta HS. Tomando en consideración que esta mezcla tiene originalmente un 60% en molde de acetona y un 40% en molde de agua. Entonces hay que tomar en cuenta esa referencia. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? Entonces, jóvenes, calculen la H, la HL, la H, vamos a poner, calculen HF. HF. ¿Lo están haciendo, jóvenes? Sí, profe. Por Sí. favor. Sí, profe. Sí, profesor. Tomen en cuenta que estamos hablando de 60% en mole. Y para los cálculos tendríamos que tomar en cuenta, bueno, la consistencia dimensional. Insisto en eso.
Punto 54. Disculpe, profesor. Hey, Una pregunta. ¿Cómo sacó el 252 para sacar el HF? ¿O de dónde salió? ¿cuál? En, en la columna 54, el 252. Columna 54. Ajá, este 252. Sí, Viene de la tabla, ¿no? Interpolado. Nada más que hay que tener cuidado, pero estaba viendo yo que... Espérame un segundo. sí. Es punto C, ¿no? Sí. Déjenme ver. Punto C. Hay que pasar el porcentaje en mol a porcentaje en masa. Y eso nos lleva a que de la acetona tenemos 83% de kilogramo de A por kilogramo de mezcla. Y B, pues es el resto, ¿no? El 16.17. Ahora sí, puedes irte a la tabla y buscar ya sea punto 17 de B o punto 83. Bueno, no, pues punto 17. No sé si da. A ver, punto 17. O punto 83. Sería el agua. Por aquí anda el valor.
Pero ¿por qué me da? Si yo paso los 60% en mol de acetona, me queda 83%, ¿no? En masa. Y si es así, .9. Híjole, como que hay que interpolar ahí. A mí de la interpolación, profe, me da 23.89. ¿20 qué? ¿3? 23.89. Ujú. Tomando en cuenta esto que estoy diciendo, del 17% en peso. Es Sí, que profe. el problema ahí es ese, ¿no? De que está referido a porcentaje en peso. Entonces, el porcentaje en mol hay que pasarlo a porcentaje en peso. Entonces, ese 17 te da, ¿cuánto dices tú? O el 83 de 23. acetona, o 17 de agua. 23.89. 23.89, ¿qué serían? Joules por, por gramo, ¿no? Sí, profe. Por gramo de solución. Y ahora, eso, para pasarlo, es que el porcentaje, a ver, si esto yo lo multiplico por, bueno, $10 a la 3 sería 10 a la 3 joules, sería kilojoules. Y el kilogramo de solución sería 10 a la 3 gramos por kilogramo. Entonces yo lo paso, bueno, es lo mismo. Pero ahora pasa eso a la base molar. 23.89 kilojoules por kilogramo. Hay que pasarlo a kilojoules por kilogramo mol. Entonces hay que multiplicarlo ahí por el peso molecular promedio, ¿no? Bueno, más bien, No, sería del agua, ¿no, profe? ¿perdón? Sería por el peso molecular del agua, ¿o no? Sería de la mezcla. Sí, porque es mezcla, si te fijas, bueno, les comento, en la tabla viene joules por gramo de mezcla. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, entonces eso. $23.89. Están 2000. Mil.
yo ya haciendo los cálculos, ahorita estoy viendo que tengo ahí revueltas unidades. Tanto que enfatizo en eso y miren, me caí en eso. Déjenme checarlo bien. ¿Tienen algún cálculo ustedes? Lo que pasa es que no encuentro seguramente en algún momento hice yo esta tabla. Esta tabla la grafiqué. Entonces ahorita no la... ¿Alguien hizo la gráfica? La gráfica aquí de los datos de... Aquí lo que me está saltando a la vista es que, por ejemplo, en el CP de la solución, si es ¿vieron? ¿Tienen ahí información del CP de la acetona? En la tabla del Felder para la acetona. La acetona líquida, ahí está referido a joules por mol. Doctor, Hey, yo lo tengo la capacidad calorífica en kilojoule sobre kilogramo en grado centígrado y es de 2.452 a 100 grados. a ver otra vez. La capacidad calorífica de la acetona a 100 grados centígrados, en este caso yo la tengo con 2.452 kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. 2.52. 2.452. 2.4 de la acetona. ¿Kilojoules? Sí, kilojoule sobre kilogramo grado centígrado. Calorías por... CL. ¿Qué pasa? Pues, creo que esto yo lo saqué del Perry. A ver, vamos a ver. Estoy viendo ahorita aquí en el Perry. Vamos a ver. Capacidades calores específicos de soluciones acuosas 345. En la página 346 vienen para
Específico, líquidos, acetonas, es de 20 a 50 grados centígrados, 32. 30. ¿Qué temperatura estamos manejando? Entonces, la temperatura de... Habíamos quedado 60 grados, ¿no? No, si es HF es de 27. 27 grados centígrados. Y 32, onda del orden de punto 50 y... No, sí, este es el valor correcto. Y está referido a calorías por gramo grados centígrados. Gramo, 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 gramo. Está bien, punto 50, ¿qué? Punto 54. Sí lo tengo. Esto en el PERRI viene para un rango de 20 a 50 grados centígrados. Viene un homograma que les digo, les decía yo, está en la página 339. Y el valor correspondiente al CP se lee en el homograma, más o menos son del orden de punto 54. Punto 54. Profesor, pero una pregunta. Dime. Para el CP de 26 y de 60 debería ser diferente, ¿no? Cambiaron que sea unos décimas. ¿Qué, quizá. perdón? ¿El CP? Ajá. ¿De? Para la solución a 26 y a 60 debería ser diferente, ¿no? Sí, claro. El CP, pero no, espérame. Del componente puro. De la solución. Ah, de la solución sí, porque la composición cambia. Sí, el CP en promedio de la solución para F, digamos, debe ser diferente al CP promedio de la solución para HW, porque las composiciones cambiaron. Pero creo que ahí hay una confusión con relacionado al peso molecular. No al peso molecular, sino a la mezcla, al porcentaje en peso. Yo creo que ahí tuve yo un error. Necesito especificarlo bien. Lo mismo están bien los cálculos, pero ahorita no estoy bien, no estoy visualizando. Tal vez en vacaciones, si no. Necesito revisar bien los cálculos que hice. Para capacidad calorífica.
Doctor, Dime. ¿no hay que cambiar de unidades de porcentaje en peso a porcentaje en mol? Sí, es lo que hay que tener cuidado. Mi duda es esa, porque tenemos un 60% de cetona en mol, ¿no? Sí. Y eso cambia a 83% en peso. Y creo que ahí estoy equivocado. Si es cierto eso, el CL de la solución aquí cambia, porque no se multiplica por 0.6, hay que multiplicarlo por 0.83, que es lo que estoy tratando de checar ahorita. Pues sí cambia marginalmente esto. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. El CP de la cetona, ya lo estoy buscando ahora. Sí, es el mismo. Sí, está bien. Calorías por gramo o kilocalorías por gramo. El que acabo de ver. Esto está bien. 0.54 calorías o kilocalorías por kilogramo. Entonces aquí hay que multiplicarlo por 0.83, ¿no? Porque estoy revolviendo ya. Estoy hablando el burro hablando de orejas. Yo estoy insistiendo en tener cuidado con los porcentajes. ¿No tendríamos que calcular también el cuánto pesa lo del agua? Bueno, de la otra solución, sumarlo y sacar la fracción, profesor. Por eso. Pues el peso del agua es pues 1 menos 0.83, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí. Entonces, como es binaria, pues ya teniendo el 0.83, voy a ver qué tanto se modifica. 0.83 por 0.54 más 0.17 por 1, ¿no? Que es el CP del agua. En caloría por grado centígrado. Pues sí cambia, pasa a 0.61, 0.618. Acá esta cosa pasa a 0.618. Lo voy a revisar, pero lo voy a poner de una vez así en rojo. 0.618 y esto cambia para pasarlo a kilojoules. Aquí hay que multiplicarlo por 4.184, ¿no? Da 2.58. $2.58. Y así hay que corregir todo lo demás. Bueno, a la mejor van a decir que es puro rollo mío, pero la verdad que a veces me gusta equivocarme en eso porque hago énfasis en lo que les estoy platicando. Tómenlo como tal. Lo mismo aquí, 0.5 es porcentaje en mol, ¿no? Entonces hay que pasarlo a el 0.5, a ver, 0.5 por 58.08 dividido entre 0.5. Ahí da 0.76. Esta
El 0.5% en mol corresponde a 0.763% en masa. Para multiplicarlo por el CP, entonces aquí esto cambia 0.76.3 por 0.54 más da 0.65. Sí cambia. Esto sí cambia bastante. 65. Y esto lo multiplicamos por 4.0784, da 275. $2.75. Bueno, todo esto se pone en rojo para revisarlo, pero sí cambian las composiciones y las CPs de solución. Entonces aquí multipliqué por 0.83 y multipliqué por 0.17. Okay. Y acá multipliqué por 0.76. 76.3. Y esto 1 menos 0.763 igual a 0.237. 237. Y da esto. ¿Está bien? Que la solución sí, pues está bien. Que aumente el CP de la solución aumenta porque aumentó la cantidad de agua. Usan la proporción de la mezcla y por lo tanto, porque el CP de la mezcla del agua es mayor que la del acetona. Está correcto. Entonces creo que aquí hay un error. Tengo que revisar mis datos y si no, mañana les hago la aclaración. Empezamos aclarando esto. Aquí está, todo esto está correcto, ¿no? O sea, peso molecular promedio es 0.60 por 58 más 0.4 por 18, 5. Esto sí, son pesos moleculares promedio de las mezclas. El kilogramo, mol. Es kilogramo. Sí. Eso está correcto. Los pesos moleculares promedios también. Ahí hay un pequeño error. Y lo mismo creo que se va a aplicar también para el problema del calor. No sé si ahí también yo tuve un error. O sea, esos datos los tengo que revisar. No sé si lo omití o no, o hay que hacer la gráfica de los valores reportados en las tablas críticas para hacer una interpolación, extrapolación correctas, y mañana checamos todo eso. ¿Alguien tiene alguna observación de esto? Jóvenes.
Creo que no, doctor. ¿Sí? O sea, sí, estos cálculos que acabo de corregir están bien, ¿no? Sí tuvieron esos porcentajes. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Ya lo tenemos en kilogramos en kilojoule por kilogramo, los valores correspondientes al CP de la solución, tanto de la F que se alimenta como la de los fondos, que salen con ¿cómo se llama? Con el 50%, ¿no? Sí. Esto debe quedar aquí más o menos en 50%. Yo lo estoy manejando como 50%. De paso no voy a checar esto, pero creo que sí, está correcto, sí. Entonces, tomando en cuenta que en los fondos sale una solución con 50%, o sea, como esto está referido a moles, esto que está aquí, por la relación de presiones, acuérdense que cuando relacionamos las presiones nos da porcentaje en mol directo, digo, la fracción en molar directamente, son equivalentes. Entonces, estas X, Y son mol por mol. Mol de A por mol de solución, mol de A por mol de solución en fase líquida, fase vapor. Entonces, los datos que obtenemos de la tabla están en moles. Tanto el porcentaje de la alimentación que está en moles, eso nos lo dan como dato, como los que estamos obteniendo en la gráfica. A partir de eso, hacemos el análisis pasando las fracciones molares a fracción en masa para manejar toda esta información. O la otra es sacar el CP, pero como no, el CP el CP de la acetona, por ejemplo, multiplicarlo por el peso molecular de la acetona para obtener la caloría por mol. Pero de todos modos, aquí va a haber ahí un cambio en el cálculo. Y manejarlo como tal. O sea, yo creo que lo que procede es manejarlo así, o sea, sacar el porcentaje en peso por el CP másico, porcentaje en peso, digo, fracción en peso por el CP másico, y obtenemos el CP de la solución en masa, por masa de solución, por gramo de solución, para las diferentes composiciones, que pasa, el 60% pasa a 83 y el 50% pasa a 76.3. A partir de esto, tenemos los CPs correspondientes a las soluciones. Entonces, con estos valores calculamos la HF, que está aquí, por el CP correspondiente. Perdón, el HF lo manejamos igual al CP de la solución correspondiente a los 26.7, que sería 0.61, 2.58, aquí sería igual, a ver, déjenme hacer el ejercicio, 2.58. Nada más está indicado, no hice los cálculos con el Excel. Luego lo multiplico por el peso, como está en másico, por el peso molecular, que sí está correcto, 38.05. Perdón, el de la M de alimentación promedio es 42, o sea, 0.6 más 42.04, 06, aquí está. 26 menos 0.15, y el 2.52 seguramente está reflejando eso. Déjenme checarlo para no darles un valor así, pero esto debe coincidir de alguna manera con la información que tengo, pero ahí sí debo tomar en cuenta que la alimentación tiene un 17% en masa de agua, ¿no? Y creo que ahí también hay un error, es cuestión de ver. Entonces, veo eso y mañana lo platicamos. Pero por otro lado, yo esperaría que ustedes deciden, ya están sobre la pista. Creo que ya definimos todo el problema en términos del cálculo de las entalpías. Ya tienen la tabla del
de los calores de solución que se liberan. Entonces, insisto y pido la disculpa porque sí me equivoqué. Pues, hacer el análisis dimensional correcto para no equivocarnos. ¿De acuerdo? Y a ver de qué, ¿cómo se llama? ¿Qué tanto cambia? Yo tengo los cálculos aquí. Me llama la atención que no me haya percatado de eso, pero voy a checarlo. ¿Algún comentario final? Entonces queda de tarea esto para ¿cómo se llama? Para la próxima clase, ¿no? Para mañana. Entonces yo al rato les mando la estoy viendo ahí si no tengo un cálculo equivocado. Estoy equivocado. No, tengo que checarlo bien. Estos valores, quién sabe. Calorías por gramo. No, está mal. No, le digo, voy a hacerlo con calma, punto, porque creo que sí, ahí estoy detectando ahorita un error. El punto 83 por punto 54, esto es calorías por gramo. Y 4.18 son joules. No, aquí me está si se fijan, aquí hay 4 puntos, está multiplicando esto, pero aquí tengo kilojoules por kilogramo mol, o por kilogramo. En fin, traigo ahí una revoltura. Y si manejo kilogramo aquí, está bien, ¿no? Tengo que checarlo. Porque en todo caso aquí esto es calorías por gramo, grado centígrado, 0.618. Calorías, gramo, grado centígrado. Y esto lo tengo que multiplicar por el peso molecular promedio de la mezcla a esa composición, que es de 42.06 gramo por gramo mol. A ver, 0.618 por 42.06. Y esto me da 0.2599.9 calorías por mol, por grado centígrado. Y ¿cómo está eso? ¿Cómo está la conversión? Es una caloría o 4.18. Una caloría es igual a 4.184 joules. A ver, ahorita les digo. Sido que una caloría es igual a 4, una kilocaloría. ¿No? Entonces ahí multiplicamos eso a la vez y nos va a quedar entonces por 4.18, 4. No, pues que cambia mucho, 108. No, aquí hay mucho error. Déjenme checarlo bien. Pues hagan ustedes también, ¿no? Por favor. Ya vimos, esto está correcto. 0.618. Ahora pasar esto a tenerlo en kilojoules por kilogramo. O por kilogramo, o por kilogramo mol, en fin.
Es que si ya lo manejamos como kilogramo mol, ya lo dejamos, sí, está bien, 108, pero ya lo tenemos, ya 76 joules por mol por grado centígrado, o sea, o kilojoule por kilomol. Y si es así, entonces ya no multiplicamos por el peso molecular promedio. Ojo, porque ya lo estamos haciendo acá. Entonces, este valor de HF estaría, pues, lo sustituimos todo esto. Bueno, lo voy a checar. Sí lo ven, ¿no? Yo tengo una duda, profesor. Dime. Para el balance para encontrar la entalpía, tenemos el calor latente y el CP, ¿no? Sí. Ok, entonces en el PR, bueno, en la tabla de los componentes para las propiedades termodinámicas, el CP, bueno, pues está ya anotado, y está el CB, que es el calor, tengo entendido como de vaporización, y ese sería el calor latente, ¿no? Claro. En la Ah, tabla de vapor para el agua es el que tienen en el medio, la columna que tiene en el medio. ok, gracias. Y en el otro, tú lo ves, calor latente, vaporización de la acetona. Ahí esto me lleva a otro cálculo que ustedes recuerdan para aplicando la ecuación de Clapeyron, si no me recuerdo, para un componente, no, típicamente es el agua porque se conoce por las tablas de vapor el calor latente. Entonces, si grafican el logaritmo de la presión de vapor del componente que buscan el calor latente, por ejemplo, la acetona, y lo grafican contra la presión de vapor del agua, les va a dar en principio una recta cuya pendiente, en términos generales, te da el calor latente de vaporización de la acetona entre el calor latente de vaporización del agua, que eso va a ser un valor numérico porque es la pendiente de esa recta. Y de ahí sacas tú aproximadamente el calor latente de vaporización del acetona. ¿Sí? No sé si me expliqué. O sea, la cuestión de Clapeyron que asocia el logaritmo natural de la presión de vapor con el calor latente correspondiente. Eso también es un cálculo típico en termodinámica. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces yo les dejo la encomienda de que con todas estas observaciones y equívocos que tuve, ya no salpico, pues les pediría que tomando en cuenta todo esto y los datos de la tabla de calores de solución que se liberan, pues hagan los cálculos, ¿no? Tomando en consideración los porcentajes molares. Si vamos a manejar todo en mole, pues respetarlo, y si no, pasarlos a las fracciones en peso, multiplicar por la solución, por los CPs correspondientes, y a partir de eso, pues revisar todos los cálculos correspondientes. Y mañana lo checamos y empezamos a ver destilación diferencial para seguir avanzando. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sí o no, jóvenes? Profesor, profe, por el momento. una duda rápida. Dime. No te apures. ¿Cómo se llama? Es que bueno, me perdí de dónde salía, estaba haciendo los cálculos ahorita, de nuevo las correcciones, y me perdí de dónde salía el 15 grados. El 15 grados viene de la tabla que les dicté. Ahí está referida a esa temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, en este caso, lo que conviene es tomar como referencia esa temperatura, porque en el cálculo del calor de la entalpía del líquido,
saturado, tienes tú esta entalpía, delta HS, que es el Q que viene en la tabla que les dicté. Y este delta HS está referido a una temperatura. Y esa temperatura son 15 grados centígrados. Sí les dije, ¿no? Que cuando les dicté los números de la tabla, les enfaticé que se trataba de porcentaje en peso de agua en la primera columna, y los calores, que ahí en tablas críticas viene como Q, calor liberado, y nos están dando los valores en positivo. Como es un calor liberado, ustedes tienen que tomarlo como signo negativo. Y eso está referido a ¿cómo se llama? Los valores que están reportados con una temperatura de referencia de 15 grados centígrados. Eso nos fija la temperatura de referencia en todos los cálculos que estamos planteando. ¿Sí? Si manejamos aquí la temperatura de referencia para HG, o sea, la de HD en el caso del destilado, esta temperatura sigue siendo 15 grados. Entonces aquí la lectura es cuánta energía tiene este vapor, que lo llevamos de 15 grados hasta 60 grados, que es la temperatura a la que se encuentra la mezcla. Sí, el separador. Pero esto implica un cierto cambio, hay un cambio de fase. Y es lo que estamos tomando. Entonces, esta misma calor latente de vaporización de la acetona y del vapor de agua, lo seguimos manejando a esa temperatura de T0, de 15 grados centígrados. O sea, la clave es que una vez que ustedes definen una temperatura de referencia, esa temperatura de referencia la toman para todos los cálculos de la entalpía que están manejando, energéticos. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? No, ninguna, doctor. Bueno, entonces, me quedo yo con la tarea y mañana, empezando la clase, hago todas las correcciones al respecto. O contrastamos lo que ustedes encuentren. Sí, doctor. Bueno, entonces, pues por mí es todo. Sí. Gracias, doctor. Bonito día. Igualmente. Luego. Gracias, profe. Hasta luego. Trabajar.